quiero invitarles entonces a leer la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer en el versículo 16 de Lucas el mensaje que cambia la vida del más desfavorecido. Ese es el tema que quiero que miremos esta noche. Un mensaje que cambia la vida del más desfavorecido. Ese es el mensaje de Cristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Señor Dios Todopoderoso, invoco el nombre de Jesús en esta noche para pedirte, Señor, que pueda ser ahora el vaso, el instrumento, que pueda llevar la palabra tuya, que pueda llegar al corazón de alguien, penetrar la vida de alguien en esta noche, Señor. Su espíritu pueda ser conmovido, Señor, porque esta palabra tiene poder, bendito Señor, para hacer milagros y grandes maravillas. Señor, bendiga las personas, los amigos, la iglesia, que tengamos disposición para oír la palabra de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, que haya esa disposición, esa libertad para escuchar. Alabado el nombre de Jesús. El mensaje de Jesús hace eco en las gentes que tienen las condiciones más lamentables. Uno, al mirar la Biblia, se encuentra cuál era el propósito del Señor Jesús, cuál era el final que Él quería de que la gente viviera. Y dice la Biblia que cuando llegó a Nazaret, su ciudad donde se crió, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Le dieron el libro o el rollo del profeta Isaías, y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y a partir de ese momento, Jesús está en la sinagoga, allá en la ciudad, en el poblado llamado, en la ciudad de Nazaret. Y hay una cantidad de personas que van a la sinagoga como es su tradición. Es su tradición cada día sábado, cada día de reposo, ir a la sinagoga y cumplir allá con estar un rato y escuchar la lectura de la palabra. Pero allí llegó Jesús, que también hacía lo mismo, también iba. Pero un día el Señor se levantó con un pasaje de la Biblia que ellos habían oído y recitaban muchas veces, pero que no había impactado la vida de ellos. No lo tenían presente. Se había vuelto la lectura del Antiguo Testamento, de la Biblia, para ellos en una costumbre, pero no algo que impactaba la vida. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían necesitados. Por eso el mensaje de Dios tiene el escenario para este mensaje es alguien necesitado. Es alguien que se sienta en unas condiciones tristes, pésimas, en unas condiciones que no son las mejores. Para esa persona es el mensaje
y ese mensaje es el que va a cambiarlo. Y entonces el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí ya el Señor empieza a llegarle a la mente del pueblo judío y a expresarles algo. ¿Este mensaje para quién es? ¿Para qué es esto de que escribió Isaías? Que cuando el Espíritu del Señor estuviera sobre su ungido, ¿para qué sería el mensaje? ¿A quiénes iba a alcanzar ese mensaje? Y entonces ellos lo habían leído, pero ellos no se habían apercibido de ese mensaje. Era para darle buenas nuevas a los pobres. Eso significa que el mensaje iba buscando y iba a llegar a las personas menos favorecidas. Y por eso ahí en Mateo dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el mensaje del reino de Dios tiene que buscar y hace eco en un corazón que reconoce que tiene pobreza, y también en la vida de aquel que literalmente se siente desfavorecido porque no tiene las condiciones que ha anhelado tener para poder tener una vida diferente. Pues este mensaje es para él, para darle buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Oiga, y precisamente el tiempo que estamos viviendo se ha vuelto en un escenario perfecto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy está haciendo una reflexión y dice, y bien se pudo sentir en una condición de: no, yo no necesito nada. Hay gente que en este tiempo se puede sentir hasta humillada, porque alguien llega y le toca en la puerta y va con una bolsa de mercado para dárselo a él, pero esa persona estaba acostumbrada a vivir una vida social, una vida donde mostraba que tenía condiciones, que no necesitaba de nadie. Pero llegó el momento en que esa persona no tiene nada. Esa persona está entendiendo qué es la pobreza. Está entendiendo cuáles son las personas menos favorecidas que hay. Y ahora se encuentra en la misma condición. No tiene el dinero para pagar los servicios. No tiene el dinero para pagar las cuentas. Pues quizás tiene el almacén, tiene el negocio, pero está cerrado. Y no hay ningún dinero que esté entrando, y está entendiendo qué es la vida del pobre, qué es la vida del menos favorecido. Y tal vez había cerrado su corazón y no había reflexionado. Y tal vez que alguien vaya y le lleve un mercado puede ser como una humillación. Bueno, yo se lo digo con conocimiento de causa. A mí un día el Señor me empezó a pulir, porque el Señor empieza uno a moldearlo. Yo había conocido el Evangelio, me había gozado. Yo siempre en mi vida de inconverso me fue muy bien en mis trabajos. Yo conseguí trabajos y siempre me iba bien. Yo ganaba buen dinero. Y cuando me convertí al Señor, pues no fue la excepción. Dios me bendijo muchísimo, muchísimo. Pude seguir teniendo lo suficiente. Así que yo vivía muy contento. Decía: no, haber conocido al Señor, la cosa maravillosa, yo tengo todo, a mí no me falta nada. Pero un día prácticamente me empezaron a echar de la empresa, así suavecito,
suavecito me fueron quitando todo lo que tenía y en lo que confiaba. Yo confiaba en mi buen sueldo. Yo confiaba en lo exitoso que la estaba pasando. Yo confiaba de cómo el Señor me guardaba. Yo iba por muchos lugares y la gente decía, ¿y cómo haces para pasar por todas estas regiones donde ahora casi no se puede y usted le está yendo muy bien? Y yo decía, es que tengo al Señor y me va bien. Pero no entendía que tener al Señor no solamente era para que me prosperara en todo lo que yo quería vivir, sino que Él me quería enseñar otras cosas. Él me quería enseñar cómo era una persona en una condición menos favorecida, que no tenía un sueldo como el que yo tenía. Y entonces gradualmente empecé a perder el sueldo que tenía, la posición que tenía, hasta que llegué a tener prácticamente un cuarto de salario mínimo, cuando yo me ganaba mis 3, 4 salarios mínimos. Y llegar ya a tener medio salario mínimo, para mí eso era una agonía absoluta. Era algo que no podía yo soportar. Pero lo más terrible y lo más espantoso que viví en ese momento fue que llegó una hermana. A mí nunca se me olvida eso, hermana María Murillo. Tal vez usted no la recuerda, si esa hermana llegara a verme. Esta hermana tenía una niña que nació con un problema, y era una niña especial, en una condición, una silla de ruedas, que trabajaba por ahí lavando y planchando alguna ropa. Su esposo se ganaba la mitad de un salario mínimo y tenían varios hijos. Pero un día yo estaba en la condición más tremenda. Ya no tenía plata, ya se me acabó todo, no había para el mercado. Y yo, ¿a quién le iba a decir? Es más, yo era uno de los servidores de la iglesia, líder de los jóvenes, diácono de la iglesia. Yo no me atrevía a decirle a nadie porque a mí me daba pena que iban a pensar de mí. El ego se me iba a caer. Pero una mañana, no recuerdo si fue de un día entre semana, por supuesto, llegó la hermanita con una bolsa negra, llena, una bolsa, y yo la vi llegar y tocó y entró con la bolsita y la puso ahí, me saludó y se saludó con mi esposa. Y yo mirándola así, digo, oiga, qué bendición por mi hermana. Lleva un tremendo, porque yo le dije, eso es un mercado y pesa, eso se ve grande. Está llena esa bolsa. Y me alegré por la hermana porque yo sabía que ella tenía unas condiciones difíciles. Cuando la hermana me dice que esa bolsa es para mí, que ese mercado es para mí, yo le dije, no hermana, yo no puedo aceptarlo. A mí me da mucha pena. Pero yo a usted no le voy a aceptar esa bolsa porque ese mercado es tuyo. Se lo dieron a ti. Y estaba opuesto porque yo sentía que era imposible. Yo, un hombre sano, con buena salud, con un tremendo trabajo que tenía, ya no lo tenía. Ya se me había... Dije, no, yo no puedo aceptar recibir de alguien. Y eso era orgullo que tenía. Porque Dios a uno le da las lecciones más extraordinarias en la vida. Dios no me mandó un mercado por mano del hombre, del hermano de la iglesia que tenía condiciones porque lo sabían. Me mandó un mercado por la persona más desfavorecida que había en la congregación. Y ella me dijo, fue que el Señor me mandó un mercado por medio de un programa que hay del gobierno y me dieron una cantidad de mercado que es un bulto, hermano, es una cosa grandísima, es un saco grande. Y yo sentía en el corazón
porque además desde donde ella vivía hasta donde yo estaba, había una distancia larga. Yo vivía en una montaña, en una loma, un barrio bien alto. Había que caminar. Esa hermana se caminó todo eso desde donde vivía para ir hasta mi casa. Es que el amor de Dios y su obra es muy grande. Y Él siempre te va a sorprender, pero te va a mostrar el mensaje y este evangelio. ¿Para qué es? ¿Cuál es el poder del evangelio? ¿Qué es lo que hace el evangelio en la vida de los hombres? Le da buenas nuevas a los pobres. Y entendí entonces que por más de que uno esté en la mejor posición de la vida y que crea, nada es seguro. Nada está asegurado. Lo único que tenemos seguro es haber oído el mensaje de Cristo, porque ese conoce mi condición y antes que yo clamara, ella venía con la respuesta. Así que él siempre tiene buenas nuevas. Yo me regocijé tanto ese día con mi esposa, de verdad. Ese momento es una escena en la vida que a mí me marcó. Porque a mí me bajó el Señor del orgullo que vivía, porque yo me sentía orgulloso de que a mí sí me iba bien, que a mí nunca, que yo eso de pobreza, de que yo cuando iba a hablar de que no tenía, yo cómo iba a hablar de eso, no. Pero un día el Señor me enseñó de que también, no importa donde uno esté, un día uno pasa una situación difícil, pero hay alguien que le tiende la mano. ¿Quién es? Pues el Dios del cielo. Es el que le tiende la mano. Es el que viene a sanar el corazón quebrantado. Es el que viene a restaurarle la vida, porque a veces cuando la persona está en esa situación de quebrantamiento que no sabe qué hacer, hay uno que viene y sana, hay uno que viene y restaura, hay uno que pregona, que nos da libertad, porque a veces estamos encerrados, los problemas se vuelven tan grandes y que no nos dejan ni ver, estamos ciegos, no nos dejan salir de la situación, pero Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es el mensaje. Cuando el Espíritu del Señor posa sobre alguno, está sobre su vida, está para eso. ¿Está para qué? Para llevarlo a darle buenas nuevas a alguien que está abatido, a alguien que está quebrantado, a alguien que está sumido de mucha tristeza, a alguien que no tiene las condiciones. Pero no importa que usted esté viviendo la pobreza más grande, porque en medio de esa situación que puede ser muy difícil, Dios puede proveerse con algo bien grande, con algo abundante, con algo precioso. Es que si uno pudiera creerle a Dios de verdad, si uno pudiera de verdad dejarse tocar de Dios, ¿cuántas cosas no vería? Yo he podido ver al Señor en muchas oportunidades. Hemos sido testigos de irnos sin un peso, sin nada de dinero en el bolsillo, y dice, vámonos a traer un mercado, vámonos a hacer esto. Y yo he visto eso del Señor. Yo he visto, vámonos a viajar, vámonos a hacer esto o aquello, sin un peso en el bolsillo. Y Dios ha puesto el dinero para comprar los pasajes para viajar. Dios ha puesto todo. Es que yo quise estudiar y Dios me dio la oportunidad de estudiar. Y sabe que yo estudié en el tiempo que menos tenía condiciones. En el tiempo que menos tenía condiciones económicas, yo pude estudiar y pude ir a la universidad y me pude preparar y pude terminar hasta una carrera. Porque Dios es muy grande, Dios es maravilloso, pero hay que estar atento a lo que Dios quiere hacer. La situación de Jesús en la sinagoga llama la atención, porque los ojos de la gente estaban puestos en Jesús,
Por supuesto, dice la Biblia en el verso 20, que los ojos de todos estaban fijados en él. Pero Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y entonces él dice esas palabras, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero nadie se dio por apercibido de esas palabras que acaba de decir el Señor, ¿no? Siguieron ahí mirándolo, pero lo que él dijo no lo entendieron, no lo recibieron, no lo escucharon. Entonces, como no lo escucharon y no lo habían recibido, entonces ellos seguían maravillados. Oigan, esas palabras que habla son diferentes. Oigan, qué palabras tan maravillosas, qué palabras tan hermosas que salen de la boca de él. Pero decían, pero no es el hijo de José. Este es el hijo de José. Y entonces Jesús, viendo que la gente que se había reunido a adorar a Dios, porque en eso estaban. En la sinagoga no se reunían a otra cosa, se reunían a glorificar a Dios, a darle gracias a Dios, pero estaban tan desapercibidos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que ellos, eso no los impactaba para nada, porque para ellos la vida estaba dada en que gracias a Dios muchos de ellos estaban bien, les estaba yendo bien en todas las cosas. Algunas cosas tristes que estaban pasándole era por tener algunas personas enfermas y así una cantidad de cosas, pero por lo demás todo estaba bien. Así que todo se les había vuelto una rutina y sencillamente no los impactaba. Jesús había causado admiración porque ellos habían oído noticias de él, que él por allá en el mar de Galilea estaba predicando, allá en Genezaret, allá estaba predicando y había hecho milagros y ahora venía a su propia tierra. Entonces Jesús dice, oiga, sin duda me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, hemos oído que has hecho milagros en Capernaum, en Genezaret, allá en todos esos lugares. Has hecho milagros en las ciudades costeras. Ahora estás aquí al centro de Galilea. ¿Por qué no hace también alguno de esos milagros? Y fue Jesús el que les dijo eso, porque eso era lo que tenían ellos en el corazón. Ellos no tenían el sentir de oír la palabra de Dios. Ellos no tenían, su mente no estaba abierta para recibir la palabra de Dios. Ellos eran distraídos, y un milagro, cualquier cosa extraordinaria que se hiciera, le llamaba la atención. Y añadió Jesús, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Y mire cómo lleva el Señor, en qué sentido lleva la escritura que ha leído y a dónde la lleva. La lleva a una condición en un tiempo que el pueblo de Israel estaba pasando un momento muy difícil, porque había un hambre, dice la palabra de Dios, que muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. O sea, las condiciones en ese tiempo eran también lamentables. Toda la gente estaba desfavorecida, no había comida. Pero mire cómo llama la atención de un suceso que aconteció en la vida de un profeta llamado Elías en tiempos antiguos a Israel, a ese pueblo. Dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Llama la atención eso, que había muchas viudas en Israel, pero que no fue enviado el profeta Elías a ninguna de esas viudas, sino que fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón, a una mujer de los sidonios.
un pueblo absolutamente pagano, entregado a la idolatría, entregado a las costumbres paganas. Y allá fue donde llegó Elías. Pero ¿por qué llama la atención el Señor en la sinagoga al haber leído ese pasaje del Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres? ¿Por qué? Porque es que lo que cambia la condición, lo que cambia la situación de cualquier persona en la condición que esté, es que le dé oído al mensaje de Dios. Es que le dé crédito, es que le ponga atención al mensaje del Señor, porque es el mensaje del Señor, es la obra de Dios la que cambia la situación, la que vuelve el desierto en tierra fructífera, la que vuelve el desierto donde no hay agua en un manadero de agua. Esa es la palabra de Dios. Pero una viuda allá en Sarepta, que no era creyente, que no era del pueblo de Israel, cuando vino Elías y le dice, oiga, tráigame agua y tráigame una tortica de pan, porque ella le acaba de decir, vea, tengo solamente este poquito de harina y este aceitico y voy a preparar lo último que nos queda para mi hijo y para mí, porque ya después de esto viene la muerte para nosotros. No hay más comida, llegamos al final de nuestra historia. Esto es nuestro único bocado y con esto nos sustentaremos hasta que este bocadito sustente nuestro espíritu y nuestro ser, y hasta luego, porque ya se ha muerto muchísima gente y ella sabía que seguían en la lista. Pero cuando llegó Elías y le habló, le dijo, pues haga eso como tienes planeado, hágalo, pero primerito me traes a mí esa tortica, porque yo vengo muy sediento, vengo del arroyo de Sison que se secó, allá Dios me sustentaba con un cuervo y carne que me traía, y agua yo tomaba, pero se me acabó el agua y quedé yo a la deriva, y vengo caminando por todo este lugar desértico, porque venía por la playa, cerca de la playa del mar Mediterráneo, pero aquí no hay comida, todo se acabó, todo es desierto, todo está seco. Y la viuda creyó. Oiga, ella creyó, porque el profeta dijo, vea, así ha dicho Jehová, no va a faltar la comida, esa harina no se va a acabar. Y ella se fue, y esas palabras que salieron de la boca del profeta impactaron su vida, que mientras ella revolvía las brasas ahí, esas palabras y el hambre que la acosaba y la sed que la acosaba, no le importó vaciar todo lo que tenía y arreglar esa masa y meterla ya y hacer esa torta sobre las brasas, y sabiendo que no había más nada, pero ella cogió eso y se lo llevó al profeta, porque creyó la palabra del Señor. Qué lindo que la condición a una persona le va a cambiar el día que crea lo que Dios le dice. Ese día las cosas van a tomar otro rumbo. Y entonces el pobre podrá gozarse de que hay un Dios que le provee. El pobre podrá, el que está quebrantado el corazón, podrá celebrar fiesta, podrá levantar sus manos y alabar a Dios. Aquel que se siente oprimido, que se siente encerrado, podrá sentir que tiene libertad. Y esa libertad no se la ha provisto cualquiera, se la ha provisto Dios. Ese que dice que ya no hay ninguna salida, que no hay para dónde ir, Dios también le va a abrir los ojos para que se dé cuenta que ahí está el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. En estos días pasados, una hermana que me escribe, me estaba escribiendo y me dice, yo quiero reconciliarme con Dios, pero es muy difícil. Es muy difícil reconciliarse con Dios. Y le dije, siga oyendo, siga escuchando la palabra de Dios, porque no es difícil. Dios te ama, Dios te llamó, te hizo su hija. Bueno, las palabras que Dios me pudo poner, yo las escribí. Pero después me escribió, después de un culto, y me dice, en este culto pude hablar otra vez en lenguas. El Espíritu Santo sentía a Dios en la vida.
Qué lindo que el Señor es el que liberta. No hay cadena, no hay atadura que el Señor no pueda mover para que alguien pueda reconciliarse y pueda sentir otra vez el gozo de Dios en su vida. Pero sencillamente hay que creer, porque Jesús es el que hace la obra. También menciona Jesús en este relato a un hombre. Muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y menciona a otro grupo de personas en una condición pero triste: los leprosos. Los leprosos eran la gente que tenía que estar arrumbada por allá lejos, porque si se acercaban, eso era como el coronavirus. El que se acercaba a un leproso lo infectaba. Por eso la gente le llevaban comida a los leprosos, y los leprosos recogían la comida y se la llevaban, y así era la vida del leproso. Y cuando un leproso iba por un camino, él tenía que gritar, tenía que levantar su voz para si venía por ahí otro caminante, se orillara para que tomara un desvío del camino, y entonces tenía que gritar: leproso, leproso. Eso hacía, esa era una condición absolutamente desfavorable que tenía una persona. Y la Biblia dice que en Israel había, en los tiempos del profeta Eliseo, había una cantidad de leprosos, pero había un leproso en una nación vecina, enemiga de Israel, que era muy valeroso, porque era un general del ejército, por medio del cual había obtenido muchísimas victorias el pueblo de Asiria. Este leproso era Naamán, un hombre que por su condición de lepra se sentía el hombre más humillado de todos. Esta enfermedad era mortal, iba acabando paulatinamente, iba arrasando, porque ese es un bacilo que se mete en la carne y va destruyendo todo, hasta que termina la persona. En algunos casos un tipo de lepra desmembra, le quita a la persona le quita las falanges así, y todo le va quitando, y muere en una condición muy terrible. Y Naamán estaba así. Pero allá había una muchacha que servía en la casa a la esposa de él. Dice: oiga, en Israel hay un hombre que si mi señor fuera allá, él se lo sanaría. Allá está el profeta Eliseo. Y de hecho llegó un día Naamán allá a Eliseo, y a Eliseo le pasó algo extraño, pero lo alcanzó Dios. A Naamán le pasó algo extraño allí con Eliseo, y es que Naamán no fue recibido por Eliseo. Naamán, sencillamente Eliseo se quedó por allá en su casa tranquilo, y le mandó un mensaje: vea, vaya y métase al río Jordán, y así, y zambúllete 7 veces y quedará sano. Y Naamán no creyó. Naamán no creyó. Naamán se sintió ofendido. ¿Cómo así que yo vine a este hombre para que me ayudaran, para que me salvaran? Pero Naamán tenía unos siervos que estaban acompañándolo, que habían ido con él, y estos sí creyeron, y forzaron a Naamán, y le insistían, y este decía: no, yo cómo me voy a meter aquí en este río sucio, de las aguas no son claras. En cambio yo tengo en Siria, recuerden los ríos de Siria, ríos de aguas cristalinas, de aguas limpias. Y estos siervos insistían para que Naamán fuera al Jordán, y lo convencieron de ir al Jordán. Vea, Dios insiste, porque Dios sabe que hay alguien que está desfavorecido, que su condición es lamentable, y Dios le envía al uno y al otro. Hay servidores que Dios ha puesto insistiéndole, porque Dios es tanto lo que ama al ser humano,
que le insiste con el uno y con el otro. Vea, hágalo, hágalo, hágalo. Dios está insistiéndole no sé a quién por ahí. Está rogándole con uno y con el otro, le está llamando, le está llamando. Dios quiere sacarlo de esa condición de la lepra, del pecado, de eso que lo lleva, que contamina. Porque el pecado es una cosa que contamina, que hace un daño terrible. Pero hay un Dios que quiere limpiarlo de esa condición. Cuando por fin a regañadientas Naamán fue y se metió en el Jordán después de entrar las 7 veces, su piel se le puso como la piel de un niño. Este hombre se regocijó porque el Dios del cielo fue el que hizo un milagro. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué no fue Eliseo a ninguno de los leprosos de Israel? Porque Dios quería darle una lección a un hombre. No importa la condición que el hombre se encuentre, ni el lugar donde esté, ni quién sea, Dios es capaz de traer al menos favorecido, al que está en una condición lamentable, y hacerlo otra persona, ponerlo en una condición distinta. Él está interesado en esta noche en hacer algo en tu vida. Yo quiero orar para darle gracias al Señor en esta hora por alguien. No sé si serás tú. ¿Cuál es el que se siente en esa condición? ¿Será que el Señor puede darle un banquete? Claro que sí, puede darle un banquete grande. Claro que lo puede saciar si está hambriento de palabra de Dios, si está hambriento de lo espiritual, y si su vida está un sequedal espiritualmente hablando, Él tiene un banquete para darle. Si el pecado es tan terrible que se te ve, que ha hecho tanta mella, que tiene marcado el pecado, el Señor es capaz de limpiarte y de hacerte uno nuevo. Ponerte como la piel de un niño, o sea, ponerte en la condición como un niño, limpiarte ante la presencia del Señor, quedarás limpio, bendito sea el Señor, y el Señor mostrará ese testimonio. Yo te invito a que ores conmigo en esta noche, porque Jesús va a saciar a alguien y va a limpiar a alguien, soberano Dios. En esta noche te doy gracias. Te doy gracias por la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra que tiene poder, esta palabra que limpia, esta palabra que sana, esta palabra que perdona, esta palabra que cambia la condición de aquel que está en una situación triste y lamentable. Permítenos ser instrumentos que cuando oigamos y escuchemos el mensaje de Dios, podamos detenernos en él y podamos llenarnos de su presencia, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Es para darle buenas noticias a las personas que están en esta condición. Hay una buena noticia: Él cambia la situación de aquel, y a una regañadienta, Señor, a un aquel que no quiere, pero que Dios le insiste por un lado y por el otro, para que al fin reciba ese milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Que alguien en esta noche reciba por el poder de Dios sanidad. Que alguien por el poder de Dios reciba en esta noche esa sanidad, Señor. Esa lepra del pecado, Señor, se vaya definitivamente de la vida de esa persona. Lo hagas otro por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Él es el único Dios grande y bueno. Él llega y te busca, no importa dónde esté. Allá desterrado, allá llegará el Señor a traerle una buena noticia y a salvar su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor.